para mí y muchos compañeros constituye un paso más en esa recomposición subjetiva de los trabajadores. Es decir, pues, los que tenemos bordeando los 40 años, recordaremos que el 21-0 de 60 dejó a los trabajadores en la lona, prácticamente había liquidado los derechos de organización sindical, de organización, es decir, se vivió desde el año 85 en adelante y se sigue viviendo todavía una verdadera dictadura patronal al interior de las fuentes de empleo, de los centros de trabajo. El año 2013, la huelga por pensiones, recordarás Andrés, recordará la audiencia, sí. Se cerró con 400 detenidos, más de 20 procesados penalmente, es decir, pudieron frenar ese proceso de lucha gracias a un mecanismo represivo muy fuerte hacia la vanguardia obrera y la cooptación de los dirigentes, ¿no? Recordemos el rol de Trujillo, Pedro Montes, etcétera. Considero que el conflicto que se dio a partir de Natex es un segundo round, es decir, hay un intento de la clase obrera de empezar a recuperar su independencia de clase, pero como veremos, como lo que ha salido hoy, los decretos, el 28-23 y el 28-22, y aceptados por la COP, bueno, este segundo round se salda con una nueva traición de la dirigencia covista, ¿no? Que sin embargo no va a poder borrar esos jalones de subjetividad, esos jalones de conciencia, de organización que se han ido sembrando a lo largo del conflicto, ¿no? Desde ese punto de vista, desde el Partido de los Trabajadores, estamos convocando una reunión departamental en La Paz, ampliada para el 14 de julio, jueves 14 de julio, donde haremos una evaluación más detenida, más minuciosa, y veremos las perspectivas que se abren a partir de este conflicto y a partir del desgaste de la dirección de la COP, que es una dirección nueva, fue elegida en el mes de enero, si no me equivoco, en el Congreso de Tupiza, y bueno, en menos de 4 o 5 meses ya tiene una tremenda traición, dejando 600 trabajadores en la calle, ¿no? César, perdón, comparte el criterio de Javo, que hace una traición, hay una derrota del movimiento obrero a través de la COP. Yo creo que derrota no. Esta es una primera batalla podemos decir la segunda batalla más importante que está dando la clase obrera frente a un gobierno, ¿vale?, por constituirse como clase dirigente del país y fundamentalmente construirse como dirección de todos los trabajadores, ¿vale? Miren, objetivamente lo que podemos decir de este conflicto es que dentro de este proceso es una batalla que no se le esperaba el gobierno, ¿no? El gobierno lo que esperaba era que la burocracia de la COP y la dirigencia sindical acepte llanamente el cierre de Natex. Por eso tú puedes encontrar a intelectuales del gobierno, a sus comunicadores, que son casi el 90%, no puede explicarse por qué el conflicto de 200 trabajadores se ha convertido en un conflicto nacional, que ha ocasionado movilizaciones en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca, Tarija, hasta Pando, y se ha generalizado, no tal vez como huelga productiva, pero sí como movilización en las calles, y ha trascendido al sector propiamente fabril, sino que ha contagiado al sector salud, mineros, trabajadores en educación, o sea, es un conflicto que se ha generalizado. Y en esa medida lo que está explicando esta generalización de este conflicto es que este problema de estos no logró su propósito. Claro, déjame terminar. Este conflicto de 200 personas, mira, son hombres y mujeres que están peleando por tener el derecho al pan, ¿sí?, y el derecho a sostener su familia. Resulta que esto se está dando después que ha habido una masacre blanca silenciosa en el sector minero, que Orlando, que es el dirigente de la federación, no denunció y fue cómplice de esa masacre blanca. 16 ingenios cerrados en Potosí, caída de los salarios en la mina Porco, en Bolívar, y todo el sector minero ha habido una masacre blanca, efectiva. Yo tengo compañeros, en 3 amigos, en la mina de Potosí, datos de que han sido... cantidad de gente fue la verdad, ahorita no podría darte datos concretos, pero sí ha habido varias noticias donde se ha planteado esta situación. Claro. Tenemos además
el sector, mira, ¿por qué creen que los maestros se solidarizaron tanto con estos 200 obreros de Enatex? Precisamente porque el gobierno, de la mano del Partido Comunista, está llevando una reforma educativa liquidando derechos que ya estaban conquistados. Claro. Y esta es la batalla, que no ha terminado ahora. No ha terminado, pero con porque el hay acuerdo se cerrará el conflicto. este conflicto se cerrará, pero se va a reabrir en el tiempo con un conflicto mucho mayor. Javo, en el resultado quedará que la COP aceptó la masacre blanca en Enatex. Lo que decía César, no estamos hablando de pocos despidos, es decir, estamos hablando de 100 despidos, 100 y algo despidos en Tres Hermanos, estamos hablando de 100 despidos en el Mutum, empresa estatal, estamos hablando de... 100 despidos en el Mutum. En el Mutum, estamos hablando de casi 400 trabajadores que están empujados o siendo jubilados a la fuerza en Guanuni. Es decir, estamos en una situación, empresas que entran en crisis, por ejemplo como Polar, donde los empresarios privados aprovechan el visto bueno, podríamos decir, de los izquierdistas del Ministerio de Trabajo para no cubrir los beneficios sociales, la carga social, etcétera. Entonces, ¿cómo se cierra este conflicto, Andrés? Acá hay un problema grave. El conflicto empieza por la exigencia de la reincorporación de los 800 trabajadores, sí. más de 800 trabajadores. Los derechos, según la nueva Constitución, son irrenunciables. El decreto 2765 tenía visos de ilegalidad y de inconstitucionalidad, porque está vulnerando el derecho al trabajo, está vulnerando el derecho al fuero sindical de los dirigentes, está vulnerando una serie de derechos laborales que este gobierno durante 10 años se llenó la boca con una que otra norma cada 1 de mayo diciendo los derechos de los trabajadores están garantizados. No, lo que constatamos el día de hoy con el decreto 2765 que habilita el cierre de Enatex y los dos decretos aprobados hoy, el 2822 y el 2823, lo que estamos constatando es que se pone por encima de los derechos colectivos, es decir, en este caso de los derechos laborales, la rentabilidad económica. ¿Por qué? Porque el espíritu del 2765 y el espíritu de todo el resultado, ahora analizaremos decreto por decreto, tus derechos laborales se van a cumplir, pero solo, siempre y cuando las empresas den ganancias. Si no dan ganancias, no tienes ningún derecho. Bueno, esa filosofía, los neoliberales por lo menos eran más honestos, liquidaban los derechos neoliberales y listo. Estos señores están manteniendo una dosis de retórica socialista, de retórica laboral, de retórica izquierdista, cuando en su práctica cotidiana es el despido, cierre de empresas, despido de trabajadores, vulneración de derechos laborales. Por ejemplo, si uno hace una revisión, Andrés, de las normas aprobadas por este gobierno, uno puede decir, pucha, se han aprobado como 80 normas en casi 10 años al servicio de los trabajadores. Pero cuando uno las analiza detenidamente, por ejemplo, todas las empresas estatales, todo lo que sea empresa estatal, está autorizada para cometer fraude laboral o simulación laboral. Te doy un ejemplo. Hay miles, pero miles de trabajadores que hacen la limpieza de las rutas del país, de la autopista, ¿sí?, que no están amparados en la Ley General del Trabajo. ¿Cómo trabaja esa gente? Con contratos de microempresa, es decir, juntan 6, 7 trabajadores muy humildes, les hacen constituir una microempresa y entonces se forman contratos civiles, que está autorizado por la ley, donde esos trabajadores ganan, ¿cuánto está el mínimo ahora? 1.800, digamos ya. Cuando se hace la prorrata de lo que cobran mensualmente estas microempresas, llegas al mínimo nacional. Ok. Javo, César, hacia la sociedad, digamos, global, ¿ya? Se observa una COP débil, una COP condicionada por el gobierno, una COP oficialista, una COP que no tiene fuerza como para poder revertir o enfrentar al gobierno. En esas condiciones, ¿qué esperanza tienen los trabajadores? Mira, yo creo que hay que decir que tenemos una dirigencia sindical vendida al gobierno. ¿Ya? Que podemos ¿Se decir, refiere a los de la COP? A la burocracia sindical, al comité ejecutivo mayoritario que hay en la COP,
no solo esa dirigencia de la COP, sino toda una estructura sindical que controla confederaciones, federaciones departamentales, sindicatos de base. Es toda una estructura, es toda una generación. ¿Y cómo se entiende eso de vendido? Vendido en el sentido de que ha optado por convivir con el gobierno, hacer una especie de pacto social con el gobierno, ¿no? ¿Hay sobornos de por medio? Para no llevar las reivindicaciones de los trabajadores, porque que no haya, miren, que no se haya respetado la reivindicación central de esta movilización, ¿no ve? Estar de acuerdo con el gobierno es estar de acuerdo con concepciones, ¿no ve?, antiobreras. Eso es lo que ha hecho Guido Midma y toda esta dirigencia, porque estos puntos de acuerdo que han sido aprobados en un ampliado nacional de la COP, donde ha habido poca oposición. En ese sentido, es todo un entramado, ¿no ve?, una estructura, un tejido burocrático que es como un chaleco de fuerzas que trata de evitar el conflicto que ha saltado ahora a la luz, y te aseguro que dentro de poco volverá a saltar, tal vez con otro problema, porque estamos frente a una situación. Mira, el conflicto del tema del ramo textilero, ¿sí?, ¿no ve?, evidentemente estamos en una crisis del sector, ¿no ve?, pero tú vas a hablar a las fábricas y todo el mundo te dice que está en crisis. ¿Por qué? Si tú ves, este gobierno ha optado en cierta forma por una alianza internacional con un capital transnacional que tiene origen en China, que está aliado a Rusia, ¿no ve? ¿Y qué productos entran a América Latina de manera mayoritaria a nivel manufacturero? Esos productos, ¿no ve? ¿A quiénes está compitiendo esos productos? A la industria nacional. De ahí tú vas a ver obreros en el ramo textil, obreros en el ramo de alimentos, obreros en el ramo de los químicos, obreros incluso en los ramos, mira, del tema de azúcar, en el tema de arroz, ¿no ve?, que están viendo esta situación, ¿no ve?, que implica a nivel de la producción nacional rebaja en las ventas, y eso va a tener repercusión directamente en su salario, porque ya no va a cobrar lo mismo, ¿no ve? Se ha puesto en jaque la posibilidad incluso de la supervivencia de algunos sectores de la industria, como en este caso el ramo textilero, por esta alianza, y esta alianza continúa, ¿no ve?, y a mediano plazo estamos en una situación que se está profundizando terriblemente. El otro punto, el eje de esta política que maneja el gobierno es tener un tipo de cambio fijo y un boliviano fuerte, ¿no ve?, cuando en la región todo el mundo ha devaluado. No sé cuántos ¿no resistirá eso. Y en esa medida, mira, estamos en una situación tan grave, tú puedes irte al sur del país, vas a ver la inundación de productos de otro país, porque hay un tipo de... Te vas al oriente y vas a ver lo mismo, sí, ¿no ve? O aquí al desaguadero. Claro. ¿Y quién está acá en cuestión su fuente laboral? El sector fabril, el sector productivo, y esto va a surgir, porque este gobierno con esta forma de terminar este conflicto está ratificando un hecho, que actúa igual que el empresario privado, que al empresario privado no le garantiza la estabilidad laboral ni la vida de la clase obrera. Propuesto del empresario privado, Javo, uno de los decretos dice que no podrán usar los empresarios privados los argumentos del decreto 2765. Sí, pero no, eso puede disponer la ley, ¿no? Pero aquí un empresario que nos escucha dice, si lo ha hecho el Estado, ¿por qué yo no? No, finalmente lo que pesa es la ética, la moral. ¿Con qué moral puede exigir eso si es que el gobierno lo hicieron y ahora emplazar a la empresa privada a que no proceda del mismo modo? Probablemente sea efectivo, pero no sé si realmente llegará a proteger al trabajador. En realidad, nosotros tenemos que analizar con ojo clínico estos decretos. El decreto que vos te estás refiriendo, Andrés, es el 2822, ¿ya?, que supuestamente plantea en el texto que ni las empresas estatales futuras, etcétera, ni las privadas van a poder utilizar como antecedente el decreto 2765 del cierre de Natex. El problema que hay con esto, ¿por qué te digo que ese decreto es un fraude? Es en realidad una herramienta para que Guido Midma pueda defenderse frente al cuestionamiento de los trabajadores. ¿Por qué es fraude? ¿Por qué? Porque primero que esa norma, por más que diga
una norma tapa la otra. Es decir, en derecho es así, una norma nueva puede eliminar las normas anteriores. Entonces, el decreto 2822 tiene fines esencialmente declarativos, es decir, es tratar de especificar que el 2765 es de aplicación única y que no sienta precedentes. Sin embargo, si mañana el gobierno tiene problemas en Cartón Ball, no le impide nada sacar el decreto 29210, no sé, el que se te ocurra, y abrogar el 2822. Es decir, el decreto 2822 sencillamente es un escudo para que Guido Midma, Víctor Quispe, Wilson Mamani tengan algún argumento y puedan mostrar, aunque sea un triunfo parcial, ante las bases que están cuestionando. Porque acá, Andrés, nosotros tenemos que ver en el conflicto dos dinámicas. Una dinámica que es la que se viene expresando por abajo, que son los miles de trabajadores que salieron a las rutas, bloquearon, se han movilizado en Santa Cruz, Cochabamba, lo que dijo César, en todo lado. Esa es una dinámica, que está avanzando muy a izquierda. Y hay otra dinámica, que es la de la superestructura, de ese entramado dirigencial que va a contramano, va a derecha, es decir, no quiere romper sus acuerdos con el gobierno, no le interesa la estabilidad laboral de los trabajadores, no le interesa la cuestión salarial, lo único que le interesa es seguir viviendo de las mieles del poder. Entonces, estas dos dinámicas en algún momento van a chocar. Y como todos sabemos en nuestro país, en el mundo sindical, en algún momento van a chocar en forma violenta. Entonces, Guido Midma y toda esa capa, todo ese entramado burocrático necesita algo que mostrar en el empleado. Bueno, la función del 2822 es solamente eso, es poder decir, hemos dejado 600 en la calle, pero acá tenemos esto que garantiza la estabilidad de todos, compañeros, viva la bla, bla, bla. ¿Se entiende? Ahora, esa es la única función. Y el 2823... ¿no? El 28 es, ¿no? Sí, 2823. El 2823, sí, que es el que modifica el decreto 2765, ¿no? Que modifica el artículo primero, el segundo y el 10º, o sea, modifica la naturaleza de la empresa. Lo único que habilita es que los trabajadores que van a entrar a trabajar en esta empresa de servicios, Senatex, Servicio ¿no? Nacional de Textiles, sí, lo harían amparados en la Ley General del Trabajo. Pero aún no está definido si van a estar bajo el amparo de la Ley General del Trabajo. Hagamos de cuenta, Andrés, o sea, porque hagamos de cuenta que van a estar amparados en la Ley General del Trabajo. Sigue siendo una poderosa y tremenda traición. ¿Por qué? Porque se alentó a los trabajadores a cobrar esos finiquitos, arguyendo, y esto vino desde el mismo Ministerio de Trabajo y de muchos dirigentes sindicales, que dijeron, compañeros, ahora los derechos son imprescriptibles, ustedes no tienen problema, pueden cobrar, y lo cual es verdad, pueden cobrar y pueden seguir reclamando su estabilidad laboral, porque los derechos son irrenunciables. Claro, entonces, pero a esta empresa entrarán, César, solo los que se supone que están... Los 180. Sí. Los 180. Bueno, pero ¿cuál es el punto? Después de haber alentado a los trabajadores con ese argumento, la burocracia sindical, es decir, ¿a qué me refiero? Guido Midma, Wilson Mamani y todo, terminan diciendo los demás han aceptado el finiquito, por lo tanto la relación laboral está rescindida. Entonces, ¿qué pasa? El decreto 2823, con la posibilidad de que ingresen con la Ley General del Trabajo, es una herramienta más para que estos señores, estos caballeros sindicales, puedan decir, acá está el triunfo. La culpa es de los demás que se han retirado de la empresa. César, en estas condiciones, bueno, que queda reestructurar la COP, tomar la dirigencia, hacer qué, porque recién empezó la gestión de Midma en enero, ¿no? Lo grave de todo esto es precisamente esta tendencia que viene de las bases, que tú las debes ver en videos, en declaraciones de compañeros, ¿sí?, de la fábrica, cuando ya dicen, bueno, con este Evo cabrón ya no vamos y tu referéndum se ha venido al diablo. Esa es la tendencia desde abajo. La otra tendencia es la de esta burocracia que va al otro lado. Nosotros como partido vamos a propugnar la recuperación de estas organizaciones sindicales, y hay que trabajar en ese sentido, porque estamos viendo mira, que son entramados muy cohesionados, muy respaldados por el Estado. Por ejemplo, basta que un dirigente sindical de base asuma un sindicato, si no está dentro de este entramado,
no les reconocen el Ministerio de Trabajo. Y ese triste papel lo está cumpliendo Miguel Pinto, que es el de Asuntos Sindicales, y el amigo Gonzalo Trigoso, que es el ministro de Trabajo. O sea, utilizan para fortalecer este entramado pro empresarial, un entramado burocrático antiobrero. En algún momento vamos a tener que romper de manera abierta y va a ser ruptura total. Ahora, la tarea central, en este caso, sí, mira, es construir, evidentemente, corrientes sindicales que en el momento en el cual esto pase puedan reemplazar. Y en la historia del movimiento obrero ha habido momentos históricos en ese sentido. La estructuración misma de la COP es un momento donde se recuperan las organizaciones sindicales de la clase obrera. Y la Asamblea Popular en ese mismo sentido. Y en el ejemplo que yo te daba, Bolivia, América Latina está yendo a un proceso de agudización de la lucha de clases. Hemos pasado... ¿Y no creen que cambió la mentalidad del trabajador, César Jabo, de que ya no se enmarca tanto en la visión marxista o doctrinaria de izquierda, sino que tiene otra visión de su fuente laboral, ¿no? Y hasta incluso piensa en una alianza con el empresario? Eso implicaría un balance, Andrés y César, implicaría un balance más de largo plazo, es decir, más de largo plazo en el sentido de tendríamos que comparar subjetividades de los años 70, 80 con una subjetividad actual. Si comparamos esas dos subjetividades, puede ser que no sean marxistas, pero para mí, desde mi punto de vista, ese movimiento obrero tampoco era marxista en los 80, es decir, que siguiera al Partido Comunista o al Partido Comunista Marxista-Leninista no lo hacía marxista, es decir, no sería una discusión más de tipo ideológico. Yo a lo que voy es que hay una constante antes y después en los trabajadores, que a todos les interesa la defensa de sus fuentes de empleo, sí, que a todos les interesa la defensa del salario, que a todos les interesa mejorar sus condiciones de vida. Antes lo hacían agarrados de una herramienta, que era el marxismo. Hoy el problema es que estamos como un obrero sin herramienta, es decir, por eso surge el Partido de los Trabajadores, porque los trabajadores dicen, tenemos que intervenir en política. Pero el MAS dice que representa a los trabajadores. Claro, bueno, pero estamos viendo el decreto 2765, estamos viendo el Estatuto del Funcionario Público, estamos viendo los contratos de fraude laboral que hace la empresa ABC, las consultorías en línea para no pagar, es decir, de trabajadores no tiene nada. Llega un momento, mira, si tú ves, el MNR surge precisamente también como un entramado donde se presentaba la alianza de clases, campesinos, obreros, ¿no ve? Y tenemos un proceso en el cual el MNR, podemos decir, apuesta por una perspectiva liberal. A los pocos años de triunfar la revolución del 52, el 55 le mete un código petrolero totalmente liberal, ¿no ve? Y en esa medida, mira, tenemos un proceso que se abre desde ahí hasta los años 70 de ruptura y superación del MNR, ¿no ve? Y en esta medida, mira, tenemos también lo mismo. Uno puede decir, incluso puede tener el apoyo de los trabajadores, ¿no ve? Pero ya es en la dinámica misma de la evolución de la conflictividad, del mismo desarrollo del proceso que se vive, ¿no ve? Que los trabajadores van a optar por una posición. Y creo que por lo menos tenemos que tener el otro convencimiento. Mira, el MAS para nada representa los intereses de los trabajadores, para nada representa los intereses de los campesinos, ¿no ve? Y ellos están representando intereses pro-patronales en ese sentido. Muy bien. Bueno, César Jabo, un gusto. Gracias por haber venido a Nunca es Tarde. Me quedo con los criterios que han señalado, que no es un movimiento o es una derrota, puede ser de la COP, pero no del movimiento obrero, ¿no? Muchas gracias, Andrés, por la entrevista. Invitar, reiterar, voy a pasar un chivo, ¿no? El sábado siguiente, no este sábado, sino el jueves 14, a las 4 de la tarde, en la Central Obrera Departamental de La Paz, haremos una evaluación de todo lo acontecido con el conflicto y qué perspectivas se hablen para los trabajadores en una dinámica en que los gobiernos, tanto los que se decían progresistas como el MAS, ¿no?, o los liberales, como estamos viendo Mauricio Macri en Argentina en estos momentos, ambos tienen un denominador común. ¿Y cuál es el denominador común? Hacerle pagar la crisis a los trabajadores. Entonces, bueno, hay que discutir cómo enfrentamos eso.
Gracias, César. Te agradezco mucho. Son las 16:08. Hemos llegado al final de esta primera hora. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.